Una costurera confeccionó gratis un vestido de novia para una joven sin recursos en Medellín. El día de la boda, reconoce a la novia como la hija que dio en adopción hace 20 años. El silencio de la noche era roto, solo por el suave zumbido de la máquina de coser y los sollozos ahogados de Carmen. Sus manos, expertas pero temblorosas, guiaban la tela blanca bajo la aguja, cada puntada un recordatorio doloroso del pasado que intentaba enterrar. La luz tenue de su pequeño taller iluminaba el hermoso vestido de novia que tomaba forma bajo sus dedos, un vestido que jamás pensó que crearía con tanto amor y tanta angustia. Mientras cosía, los recuerdos la asaltaban como fantasmas inquietos. Se vio a sí misma, 20 años atrás, joven y asustada, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta rosa. El dolor en su pecho era tan real ahora como lo fue entonces, cuando entregó a su bebé a la trabajadora social. Es lo mejor para ella, se había dicho 1000 veces, pero las palabras sonaban huecas ahora, mientras lágrimas silenciosas caían sobre el encaje que adornaba el corpiño del vestido. Carmen parpadeó, volviendo al presente. El amanecer se filtraba por la única ventana de su taller, ubicado en un modesto barrio de Medellín. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y observó su obra. El vestido estaba casi terminado, un sueño de seda y encaje que cualquier novia adoraría. Pero para Carmen representaba mucho más que un simple trabajo. Era una ofrenda, una forma de redención. El tintineo de la campana de la puerta la sacó de sus pensamientos. Carmen se apresuró a cubrir el vestido y salió a la pequeña tienda que antecedía su taller. Doña Esperanza, su vecina y amiga de años, la esperaba con una sonrisa cálida y una bolsa de pan recién horneado. «Buenos días, Carmencita», saludó la anciana, su voz llena de afecto. «Te traje el desayuno. Otra vez te has quedado trabajando toda la noche, ¿verdad?» Carmen forzó una sonrisa, agradecida por la preocupación de su amiga. «Gracias, doña Esperanza. Sí, tenía que terminar un encargo especial». La mirada de doña Esperanza se suavizó, como si pudiera ver más allá de la fachada de Carmen. «Hija, no puedes seguir así. Ese dolor que cargas, algún día tendrás que dejarlo ir». Carmen sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podría explicarle que ese dolor era lo único que le quedaba de la hija que nunca llegó a conocer? En lugar de responder, cambió de tema. «¿Cómo está su nieta? ¿Ya eligió su vestido para la graduación?». Mientras doña Esperanza hablaba animadamente sobre los planes de su nieta, la campana de la puerta volvió a sonar. Carmen alzó la vista y su corazón dio un vuelco. Una joven de unos 20 años, de cabello oscuro y ojos brillantes, entró tímidamente en la tienda. Llevaba un uniforme de limpieza y su rostro mostraba signos de cansancio, pero había una chispa de ilusión en su mirada que Carmen reconoció al instante. «Buenos días», dijo la joven con voz suave. «Me llamo Luisa. Me dijeron que aquí hacen los vestidos de novia más hermosos de Medellín». Carmen se quedó sin aliento por un momento. Había algo en Luisa, en la forma en que sonreía, que le resultaba dolorosamente familiar. Se obligó a responder con normalidad. «Bienvenida, Luisa. ¿En qué puedo ayudarte?». Luisa se acercó al mostrador, jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su blusa. «Verá, me voy a casar en 3 meses. Sé que es poco tiempo, pero...». Hizo una pausa, como si reuniera coraje. «La verdad es que no tengo mucho dinero. Trabajo limpiando casas y mi novio, Alejandro, es mecánico. Hemos ahorrado, pero...». Su voz se quebró un poco. Carmen sintió que su corazón se derretía ante la vulnerabilidad de la joven. Sin pensarlo 2 veces, tomó las manos de Luisa entre las suyas. «No te preocupes, cariño. Encontraremos una solución». Doña Esperanza, que había estado observando la escena en silencio, intervino con una sonrisa cómplice. «Carmen, ¿por qué no le muestras a Luisa ese hermoso vestido en el que has estado trabajando?». Carmen dudó por un momento, pero al ver la esperanza en los ojos de Luisa, supo que no podía negarse. «Ven conmigo», dijo, guiando a Luisa hacia el taller. Al descubrir el vestido, los ojos de Luisa se llenaron de lágrimas. Es perfecto», susurró, acariciando suavemente el encaje. «Pero seguro que no puedo pagarlo.
Carmen tomó una decisión en ese instante, una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Este vestido es tuyo, Luisa. Considéralo un regalo. La sorpresa y la gratitud en el rostro de Luisa fueron abrumadoras. Abrazó a Carmen con fuerza, sin saber que estaba en los brazos de su madre biológica. Gracias, gracias, repetía entre lágrimas. No sabe lo que esto significa para mí. Mientras abrazaba a Luisa, Carmen sintió una mezcla de emociones que amenazaban con ahogarla. Alegría, culpa, miedo y, sobre todo, un amor tan intenso que dolía. En ese momento, juró que haría todo lo posible por proteger a esta joven sin importar el costo. Lo que Carmen no sabía era que esa promesa silenciosa la llevaría a enfrentar su pasado, desafiar un peligro mortal y, posiblemente, perder todo lo que había construido en los últimos 20 años. Mientras Luisa se probaba el vestido, radiante de felicidad, Carmen sentía que el destino había tejido una trampa intrincada, y ella acababa de dar el primer paso hacia su interior. Los días siguientes a la visita de Luisa transcurrieron en un torbellino de emociones para Carmen. Cada mañana, al abrir su pequeño taller, sentía una mezcla de anticipación y temor ante la posibilidad de que Luisa regresara. Y cada tarde, cuando la joven aparecía para las pruebas del vestido, el corazón de Carmen se llenaba de una alegría agridulce. «¿Estás segura de que no quieres que te pague aunque sea un poco?», insistió Luisa durante una de las pruebas, mientras Carmen ajustaba el dobladillo del vestido. Carmen negó con la cabeza, una sonrisa cálida iluminando su rostro cansado. «Ya te lo dije, cariño. Este es mi regalo para ti». Además, añadió con un guiño, «considéralo una inversión. Cuando seas una enfermera famosa, le dirás a todo el mundo quién hizo tu vestido de novia». Luisa rió, un sonido que llenó el pequeño taller de una alegría que Carmen no había experimentado en años. «Todavía no puedo creer que vaya a ser enfermera. A veces pienso que es un sueño del que voy a despertar». Carmen se levantó, enfrentando a Luisa con una mirada intensa. «No es un sueño, Luisa. Has trabajado duro para llegar hasta aquí. Mereces cada oportunidad que la vida te dé». Por un momento, el silencio se instaló entre ellas, cargado de emociones no dichas. Carmen tuvo que contener el impulso de abrazar a Luisa, de decirle cuán orgullosa estaba de ella, de confesarle la verdad que le quemaba el alma. En lugar de eso, se limitó a ajustar un alfiler en el vestido. «Cuéntame más sobre Alejandro», dijo Carmen, tratando de cambiar de tema. «¿Cómo se conocieron?». El rostro de Luisa se iluminó al hablar de su prometido, pero Carmen notó un destello de algo más en sus ojos. «Preocupación, miedo. Alejandro es maravilloso», comenzó Luisa. «Nos conocimos hace 2 años, cuando su coche se averió frente a la casa donde yo trabajaba. Fue amor a primera vista». Carmen escuchaba atentamente, buscando pistas en las palabras de Luisa. «Debe ser un buen mecánico si pudo reparar su propio coche», comentó casualmente. Luisa dudó por un segundo antes de responder. «Bueno, en realidad, Alejandro tiene muchos talentos. A veces trabaja como mecánico, otras veces ayuda a unos amigos con negocios». La vaguedad en la respuesta de Luisa encendió una alarma en la mente de Carmen. Quería preguntar más, pero temía asustar a la joven. En su lugar optó por un enfoque más sutil. «Debe ser emocionante estar con alguien tan versátil, aunque imagino que a veces puede ser difícil, con horarios cambiantes y todo eso». Luisa bajó la mirada, sus dedos jugando nerviosamente con el encaje del vestido. A veces desearía que tuviera un trabajo más estable, pero Alejandro dice que pronto tendremos suficiente dinero para mudarnos a un lugar mejor, para que yo pueda estudiar sin preocupaciones». Carmen sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Años de vivir en un barrio difícil le habían enseñado a reconocer las señales de actividades ilícitas. ¿En qué estaba metido Alejandro? Y más importante aún, ¿cómo podía proteger a Luisa sin revelar su verdadera identidad? «Luisa», dijo Carmen suavemente, tomando las manos de la joven entre las suyas. «Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿verdad? Si alguna vez necesitas hablar, o ayuda, o...». Luisa la interrumpió con un abrazo repentino. «Gracias, Carmen.
No sé por qué, pero desde que te conocí siento como si te conociera de toda la vida. Carmen tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no echarse a llorar en ese momento. En lugar de eso, abrazó a Luisa con fuerza, permitiéndose por un breve instante imaginar que nunca la había dejado ir. El sonido de un claxon afuera rompió el momento. Luisa se apartó secándose una lágrima furtiva. «Es Alejandro, debo irme». Carmen la acompañó a la puerta, observando cómo Luisa se subía a un coche deportivo negro que desentonaba con el modesto barrio. El hombre al volante, que Carmen supuso era Alejandro, apenas la miró antes de arrancar con un chirrido de neumáticos. Mientras veía el coche desaparecer en la distancia, Carmen sintió que una sombra se cernía sobre su corazón. El destino le había devuelto a su hija, pero ahora temía que fuerzas oscuras amenazaran con arrebatársela nuevamente. Esa noche, mientras trabajaba en los últimos detalles del vestido, Carmen tomó una decisión. No importaba el costo, no importaba el peligro. Haría todo lo necesario para proteger a Luisa, aunque eso significara enfrentarse a su propio pasado y a los demonios que acechaban el futuro de su hija. Con cada puntada, Carmen tejía no solo un vestido, sino una red de protección y amor que estaba dispuesta a extender sobre Luisa, sin importar las consecuencias. El camino que se abría ante ella estaba lleno de peligros y secretos, pero Carmen estaba decidida a recorrerlo. Por Luisa, por la hija que una vez abandonó y que ahora, contra todo pronóstico, el destino había puesto nuevamente en su camino. El sol apenas asomaba sobre los tejados de Medellín cuando Carmen abrió la puerta de su taller. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor a tela y el suave perfume de las flores que doña Esperanza colocaba cada mañana en el pequeño altar de la Virgen, justo al lado de la entrada. Carmen se detuvo un momento frente al altar, sus ojos fijos en la imagen serena de la Virgen. «Ayúdame a protegerla», susurró, una plegaria que se había convertido en su mantra desde que Luisa entró en su vida. El tintineo de la campana la sacó de sus pensamientos. Luisa entró, su sonrisa iluminando la pequeña tienda más que el sol que se colaba por las ventanas. «Buenos días, Carmen», saludó la joven, su voz llena de emoción. «He venido temprano porque tengo turno en el trabajo, pero no podía esperar para la prueba final». Carmen sonrió, contagiada por el entusiasmo de Luisa. «Pasa, cariño, el vestido está listo». Mientras Luisa se cambiaba detrás del biombo, Carmen no pudo evitar notar las pequeñas marcas en los brazos de la joven, moretones apenas visibles como sombras sobre su piel dorada. Un escalofrío recorrió su espalda. «Luisa, ¿estás bien?», preguntó Carmen tratando de mantener un tono casual. «Noté que tienes algunos moretones». Luisa salió de detrás del biombo, radiante en el vestido de novia. Por un momento, Carmen olvidó respirar. Era como ver un espejo del pasado, una versión joven de sí misma, llena de esperanzas y sueños. «Oh, esto». Luisa rió nerviosamente, tocando uno de los moretones. «Es que soy muy torpe. El otro día me golpeé con una puerta en el trabajo». Carmen asintió, pero la explicación no la convenció. Años de experiencia le habían enseñado a reconocer las señales, las excusas que las mujeres daban para ocultar el abuso. Estaba Alejandro lastimando a Luisa. Mientras ajustaba los últimos detalles del vestido, Carmen notó algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Justo debajo del ombligo de Luisa, casi oculta por el encaje del vestido, había una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna. Un recuerdo la golpeó con la fuerza de un huracán. Carmen yacía en la cama del hospital, exhausta pero feliz. La enfermera le entregó un pequeño bulto envuelto en una manta rosa. «Es una niña preciosa», dijo la enfermera con una sonrisa. «Y mire, tiene una marquita adorable, como una lunita». Carmen miró a su bebé memorizando cada detalle de su rostro, sabiendo que sería la primera y última vez que la vería. Sus ojos se detuvieron en la pequeña marca de nacimiento. «Mi pequeña luna», susurró entre lágrimas. De vuelta en el presente, Carmen luchaba por mantener la compostura. No había duda. Luisa, la joven que estaba frente a ella, radiante en su vestido de novia, era su hija. «Carmen, ¿estás bien?»,
La voz preocupada de Luisa la trajo de vuelta a la realidad. «Te has puesto pálida». Carmen forzó una sonrisa. «Estoy bien, cariño, solo me emocioné al verte. Estás preciosa». Luisa se miró en el espejo, girando para admirar el vestido desde todos los ángulos. «Es perfecto, Carmen. No sé cómo agradecerte». Carmen quería gritar, quería abrazar a Luisa y decirle la verdad, pero el miedo la paralizaba. ¿Y si Luisa la odiaba por haberla abandonado? ¿Y si la rechazaba? Y más importante aún, ¿cómo podía protegerla de Alejandro sin revelar su secreto? «Luisa», comenzó Carmen, su voz temblando ligeramente, ¿Estás segura de que quieres casarte? Es decir, eres muy joven y...». La sonrisa de Luisa flaqueó por un instante. «Claro que estoy segura. Alejandro me ama. Él va a cuidar de mí». Pero Carmen pudo ver la duda en los ojos de Luisa, el miedo oculto tras la fachada de felicidad. En ese momento, tomó una decisión. No importaba el costo, no importaba el riesgo. Tenía que descubrir la verdad sobre Alejandro y proteger a su hija. «Luisa», dijo Carmen, tomando las manos de la joven entre las suyas, «quiero que sepas que pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Si alguna vez necesitas ayuda o simplemente hablar, mi puerta siempre estará abierta». Luisa la miró confundida por la intensidad en la voz de Carmen. «Gracias, Carmen. Eres como la madre que nunca tuve». Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de Carmen. Quería gritar la verdad, pero sabía que no era el momento. Primero tenía que asegurarse de que Luisa estuviera a salvo. Cuando Luisa se fue, Carmen cerró la puerta de su taller y se dejó caer al suelo, las lágrimas fluyendo libremente. El destino le había devuelto a su hija, pero ahora temía que fuerzas oscuras amenazaran con arrebatársela nuevamente. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Medellín, Carmen comenzó su investigación. Con cada puntada en los vestidos que cosía, con cada conversación casual en el barrio, iba tejiendo una red de información. Estaba decidida a descubrir la verdad sobre Alejandro, sin importar lo peligroso que fuera. Lo que Carmen no sabía era que sus acciones habían llamado la atención de personas peligrosas. En las sombras de la ciudad, ojos vigilantes observaban cada uno de sus movimientos. La cuenta regresiva hacia un enfrentamiento inevitable había comenzado. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Carmen finalmente apagó la luz de su taller. Las calles de Medellín estaban sumidas en un silencio inquietante, roto ocasionalmente por el ladrido lejano de un perro o el rugido de una motocicleta. Pero para Carmen, el verdadero ruido provenía de su interior, un torbellino de pensamientos y temores que no la dejaban descansar. Hacía semanas que había comenzado su investigación sobre Alejandro, y lo que había descubierto la llenaba de terror. Conversaciones susurradas en las esquinas, miradas de advertencia de los vecinos y finalmente la confirmación que temía. Alejandro no era un simple mecánico, sino un miembro de una de las bandas más peligrosas de la ciudad. Carmen se sentó en la pequeña sala de su apartamento, un fajo de notas y recortes de periódico esparcidos frente a ella. Cada pieza de información era como una puntada en un tapiz oscuro y amenazante. Alejandro había sido visto en compañía de conocidos criminales, su nombre mencionado en conexión con tráfico de drogas y extorsión. Y lo peor de todo, había rumores de que estaba planeando algo grande, algo que involucraba a jóvenes inocentes como Luisa. Un golpe en la puerta la sobresaltó. A esa hora solo podía significar problemas. Con el corazón latiendo frenéticamente, Carmen se acercó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Carmen, soy yo, Luisa, por favor, abre». El tono desesperado en la voz de Luisa hizo que Carmen abriera la puerta de inmediato. Allí estaba su hija, temblando, con lágrimas en los ojos y un moretón visible en su mejilla. «Oh, Dios mío, Luisa, ¿qué pasó?». Carmen la abrazó guiándola al interior del apartamento. Luisa se derrumbó en el sofá, sollozando incontrolablemente. «Es Alejandro. Él no es quien yo creía». Carmen sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos.
Quería gritar, quería correr a buscar a Alejandro y hacerle pagar por lastimar a su hija. Pero sabía que tenía que mantener la calma, por Luisa. «Cuéntame todo, cariño», dijo suavemente, sentándose junto a Luisa y tomando sus manos. Entre lágrimas, Luisa le contó cómo había descubierto la verdad sobre Alejandro. Lo había seguido una noche, sospechando que le era infiel, solo para presenciar un intercambio de drogas. Cuando lo confrontó, Alejandro perdió el control. Me dijo que era una estúpida, que debería estar agradecida por todo lo que hacía por mí. Luisa sollozó. Y luego me golpeó. Carmen abrazó a Luisa con fuerza, su propia ira mezclándose con un profundo sentimiento de culpa. Si hubiera estado allí para su hija desde el principio, quizás nada de esto habría pasado. «Escúchame, Luisa», dijo Carmen, tomando el rostro de su hija entre sus manos. «Nada de esto es tu culpa. Alejandro es un hombre peligroso, y lo mejor que podemos hacer es mantenerte a salvo». Luisa asintió, secándose las lágrimas. «Pero tengo miedo, Carmen. Alejandro dijo que si lo dejaba, me encontraría. Y hay algo más». Carmen contuvo la respiración temiendo lo peor. «Estoy embarazada», susurró Luisa. El mundo pareció detenerse por un momento. Carmen sintió un déjà vu doloroso, recordando el momento en que ella misma descubrió su embarazo, joven y asustada. «Oh, Luisa», fue todo lo que pudo decir, abrazando a su hija nuevamente. En ese momento, Carmen tomó una decisión. No cometería el mismo error 2 veces. No abandonaría a su hija ni a su nieto por nacer. «Escucha», dijo con determinación. «Vamos a salir de esto juntas. Conozco a alguien que puede ayudarnos, un policía honesto. Su nombre es Pablo y es un viejo amigo». Luisa la miró con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Crees que podrá protegernos de Alejandro?» Carmen asintió, aunque en su interior no estaba tan segura. Sabía que enfrentarse a Alejandro y su banda sería peligroso, pero estaba dispuesta a correr el riesgo por su familia. «Mañana iremos a hablar con Pablo», dijo Carmen. «Por ahora descansa, estás a salvo aquí». Mientras Luisa dormía en la habitación de Carmen, ésta permaneció despierta, vigilando. Su mente trabajaba frenéticamente, planeando los próximos pasos. Sabía que tenía que contarle la verdad a Luisa sobre su identidad, pero temía que fuera demasiado para la joven en ese momento. A medida que el amanecer se acercaba, Carmen rezaba en silencio. Rezaba por fuerza, por protección y por el perdón de su hija cuando finalmente supiera la verdad. Lo que Carmen no sabía era que sus oraciones serían puestas a prueba más pronto de lo que imaginaba. En algún lugar de la ciudad, Alejandro ya había descubierto la desaparición de Luisa, y su ira estaba a punto de desatarse sobre todos los que se interpusieran en su camino. El día que amanecía no solo traería luz a Medellín, sino que también iluminaría verdades ocultas y desataría una tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. El sol apenas se asomaba sobre los cerros de Medellín cuando Carmen y Luisa salieron del apartamento. Las calles, normalmente bulliciosas a esa hora, parecían extrañamente silenciosas, como si la ciudad entera contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. «¿Estás segura de que podemos confiar en este Pablo?», preguntó Luisa, su voz apenas un susurro mientras caminaban apresuradamente. Carmen apretó la mano de su hija. «Sí, cariño. Pablo y yo tenemos una historia. Él entenderá». Lo que Carmen no le dijo a Luisa era que Pablo había sido su novio hacía más de 20 años, antes de que ella quedara embarazada. Él había sido el único que la apoyó cuando decidió dar a su bebé en adopción, y el único que conocía toda la verdad. Llegaron a la estación de policía, un edificio gris y austero que parecía fuera de lugar entre las coloridas casas del barrio. Carmen respiró hondo antes de entrar, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer cambiaría sus vidas para siempre. «¿Carmen?». La voz de Pablo sonó sorprendida cuando las vio entrar a su oficina. «¿Qué haces aquí? ¿Y quién es ella?». Carmen miró a Luisa y luego a Pablo, sus ojos llenándose de lágrimas. «Pablo, ella es Luisa, mi hija».
El silencio que siguió fue ensordecedor. Pablo miró a Luisa, luego a Carmen, su rostro una mezcla de shock y comprensión. Luisa, por su parte, dio un paso atrás, confundida. ¿De qué estás hablando, Carmen?, preguntó Luisa, su voz temblando. ¿Qué quieres decir con que soy tu hija? Carmen sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. Este no era el modo en que había planeado decirle la verdad a Luisa, pero ya no había vuelta atrás. Luisa, yo soy tu madre biológica, dijo Carmen, las palabras saliendo atropelladamente. Te di en adopción cuando naciste porque era joven y tenía miedo, pero desde el momento en que entraste en mi tienda, supe que eras tú. Tienes la misma marca de nacimiento que tenías cuando eras bebé. Luisa se tambaleó, como si las palabras de Carmen fueran un golpe físico. Pablo rápidamente le acercó una silla. ¿Por qué? Fue todo lo que Luisa pudo decir, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué me abandonaste? Carmen se arrodilló frente a su hija, tomando sus manos entre las suyas. Tenía 16 años, Luisa. Mis padres me habían echado de casa, no tenía dinero ni educación. Creí que darte en adopción te daría una mejor vida. Ha sido el mayor arrepentimiento de mi vida. Pablo intervino, su voz suave pero firme. Carmen, Luisa, sé que esto es un shock para ambas, pero necesito saber por qué están aquí. ¿Qué es tan urgente? Carmen le contó a Pablo sobre Alejandro, sobre las actividades criminales que había descubierto y sobre el peligro en el que se encontraba Luisa. Pablo escuchó atentamente, su rostro endureciéndose con cada detalle. Esto es grave, Carmen. Alejandro es parte de una organización muy peligrosa. No podemos simplemente arrestarlo sin pruebas concretas. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Carmen, desesperada. No puedo permitir que lastime a Luisa o a mi nieto. Luisa, que había permanecido en silencio, levantó la mirada. ¿Nieto? Carmen se dio cuenta de su error demasiado tarde. En medio de la confusión, había revelado el embarazo de Luisa. Pablo miró a Luisa, luego a Carmen, comprendiendo la gravedad de la situación. Necesitamos ponerlas a ambas bajo protección inmediatamente. Alejandro no se detendrá ante nada para encontrar a Luisa, especialmente si está embarazada. Justo en ese momento, el teléfono de la oficina sonó. Pablo contestó, su rostro palideciendo con cada palabra. Cuando colgó, miró a Carmen y Luisa con una expresión sombría. Acaban de informarme que hubo un incendio en tu taller, Carmen. Todo está destruido. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su taller, su sustento, todo lo que había construido en los últimos 20 años, reducido a cenizas. Y sabía exactamente quién era el responsable. Alejandro, susurró Luisa, el miedo evidente en su voz. Pablo asintió gravemente. Esto es una declaración de guerra. Está enviando un mensaje claro. Las encontrará sin importar dónde se escondan. Carmen miró a Luisa, viendo en sus ojos el mismo miedo que ella sentía, pero también vio determinación. En ese momento, supo que harían lo que fuera necesario para protegerse mutuamente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carmen, su voz firme a pesar del temor que sentía. Pablo les dio una mirada decidida. Vamos a acabar con Alejandro y su organización de una vez por todas, pero necesitaremos su ayuda. ¿Están dispuestas a arriesgarlo todo? Carmen y Luisa se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellas. A pesar del dolor, la confusión y el miedo, sabían que solo tenían una opción: luchar. «Estamos listas», dijeron al unísono. Mientras Pablo comenzaba a explicar su plan, Carmen sintió una mezcla de terror y determinación. El camino que tenían por delante estaba lleno de peligros, pero por primera vez en su vida no estaba sola. Tenía a su hija a su lado, y juntas enfrentarían lo que viniera. Lo que no sabían era que Alejandro ya estaba un paso adelante, y que su próximo movimiento sacudiría los cimientos de sus vidas de una manera que ninguna de ellas podría haber imaginado. La mañana de la boda amaneció con un cielo gris plomizo sobre Medellín, como si la ciudad misma presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse. Carmen se miró en el espejo, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora brillaban con una determinación férrea. «¿Estás lista?»,
preguntó Pablo entrando en la habitación. Vestía un elegante traje negro, su placa de policía oculta pero al alcance. Carmen asintió alisando su vestido. Tan lista como puedo estar para entregar a mi hija a un criminal. El plan que habían trazado era arriesgado, pero era su mejor oportunidad. Luisa fingiría seguir adelante con la boda, mientras Carmen y Pablo, junto con un equipo de policías encubiertos, esperarían el momento oportuno para atrapar a Alejandro y a su organización con las manos en la masa. «Recuerda», dijo Pablo, «pase lo que pase, no intervengas hasta que yo dé la señal. Es crucial que Alejandro no sospeche nada hasta el último momento». Carmen cerró los ojos, recordando la conversación que había tenido con Luisa la noche anterior. «Mamá», había dicho Luisa, la palabra aún sonando extraña pero reconfortante, «tengo miedo». Carmen la había abrazado fuerte. «Lo sé, mi amor. Yo también. Pero esta es nuestra oportunidad de liberarnos de Alejandro para siempre, de darle a tu bebé un futuro seguro». Ahora, mientras se dirigían a la iglesia, Carmen sentía el peso de esa promesa. No solo estaba en juego su vida y la de Luisa, sino también la de su nieto por nacer. La iglesia de Santa María de los Ángeles se alzaba imponente, sus campanas repicando en un llamado que a Carmen le sonaba más como una advertencia que como una celebración. Al entrar, vio a Luisa esperando en una habitación lateral, hermosa y pálida en su vestido de novia. «Es hora», dijo Carmen, su voz apenas un susurro. Luisa asintió, sus ojos llenos de miedo, pero también de resolución. «Hagámoslo». La marcha nupcial comenzó a sonar, y Carmen sintió como si estuviera conduciendo a su hija no hacia el altar, sino hacia el peligro. Cada paso por el pasillo era una agonía. Cada rostro sonriente en los bancos, una máscara que ocultaba la verdadera naturaleza de lo que estaba a punto de suceder. Alejandro esperaba en el altar, apuesto y sonriente, pero Carmen podía ver la crueldad en sus ojos, la tensión en sus hombros, que traicionaba su aparente calma. A su alrededor, hombres que pasaban por invitados pero que Carmen sabía eran parte de su organización criminal, vigilaban atentamente. El sacerdote comenzó la ceremonia, sus palabras sobre amor y compromiso sonando huecas en los oídos de Carmen. Observaba cada movimiento, cada gesto, esperando la señal de Pablo. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Uno de los hombres de Alejandro se acercó apresuradamente, susurrando algo en su oído. La expresión de Alejandro cambió instantáneamente, de una sonrisa falsa a una mueca de furia. Sus ojos se clavaron en Carmen, llenos de una rabia asesina. «Ya es una trampa», rugió Alejandro sacando un arma. El caos se desató en la iglesia. Los invitados gritaban y corrían, mientras los hombres de Alejandro sacaban sus propias armas. Pablo y su equipo emergieron de sus escondites, pero estaban en clara desventaja. «Luisa, corre», gritó Carmen empujando a su hija hacia un lado justo cuando Alejandro disparaba. El dolor explotó en el hombro de Carmen y cayó al suelo. A través de una niebla de agonía, vio a Luisa luchando contra Alejandro, su vestido de novia ahora manchado de sangre. «Suéltala», gritó Carmen tratando de levantarse. Pablo apareció de repente enfrentándose a Alejandro. Los dos hombres luchaban ferozmente, mientras a su alrededor la batalla entre policías y criminales continuaba. Carmen se arrastró hacia Luisa, que había caído al suelo. «Mi amor, ¿estás bien?», preguntó, su voz quebrada por el dolor y el miedo. Luisa asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá, el bebé». Un grito de rabia interrumpió el momento. Alejandro había logrado liberarse de Pablo y ahora avanzaba hacia ellas, su rostro contorsionado en una máscara de odio puro. «Las mataré a las dos», rugió, levantando su arma. Carmen se puso delante de Luisa, dispuesta a dar su vida por proteger a su hija y a su nieto. Cerró los ojos, esperando el impacto. El sonido de un disparo resonó en la iglesia, pero Carmen no sintió dolor. Abrió los ojos para ver a Alejandro cayendo al suelo, una expresión de sorpresa en su rostro. Detrás de él, doña Esperanza sostenía una pistola, su rostro normalmente amable, ahora duro como el acero. «Nadie lastima a mi familia», dijo la anciana,
su voz firme. El silencio cayó sobre la iglesia, roto solo por los gemidos de los heridos y el lejano sonido de sirenas. Carmen abrazó a Luisa, ambas temblando por la adrenalina y el shock. Pablo se acercó a ellas, cojeando pero vivo. «Se acabó», dijo suavemente. «Lo logramos». Mientras los policías comenzaban a arrestar a los miembros de la organización de Alejandro, Carmen miró a su alrededor. La hermosa iglesia ahora era un campo de batalla. El vestido de novia de Luisa estaba arruinado y su propio hombro sangraba profusamente. Pero estaban vivas, estaban juntas. «Vamos a casa», susurró Carmen ayudando a Luisa a levantarse. Mientras salían de la iglesia, el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, como si el universo mismo reconociera que una nueva era había comenzado para ellas. Una era de verdad, de sanación y sobre todo de amor. Lo que Carmen no sabía era que este día, que había comenzado como una pesadilla, se convertiría en el primer capítulo de una nueva vida. Una vida llena de desafíos, sí, pero también de la alegría que solo puede venir de tener una verdadera familia. Los días que siguieron al caótico evento en la iglesia pasaron como un torbellino para Carmen y Luisa. El hospital se convirtió en su hogar temporal, con Carmen recuperándose de su herida de bala y Luisa bajo observación debido a su embarazo. En la quietud de la habitación compartida, madre e hija comenzaron el delicado proceso de reconstruir su relación, desenredando años de secretos y dolor. «¿Cómo era yo cuando nací?», preguntó Luisa una tarde, su voz suave y curiosa. Carmen sonrió, los recuerdos inundando su mente. «Eras perfecta, tan pequeña, con una mata de pelo negro y esos ojos. Tus ojos no han cambiado, ¿sabes? Siguen siendo igual de expresivos». Luisa tomó la mano de Carmen. «¿Te arrepentiste? Quiero decir, ¿alguna vez pensaste en buscarme?». Carmen sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Todos los días», respondió, las lágrimas amenazando con caer, «pero tenía miedo de que tuvieras una vida mejor, de que no me necesitaras, de que me odiaras por haberte dejado». «Nunca podría odiarte», susurró Luisa, abrazando a su madre. «Estamos aquí ahora, eso es lo que importa». Mientras tanto, fuera de la habitación del hospital, la vida seguía su curso. Pablo trabajaba incansablemente para desmantelar lo que quedaba de la organización de Alejandro. Cada día traía nuevas revelaciones sobre la extensión de sus crímenes, y con cada descubrimiento, Carmen y Luisa se daban cuenta de lo cerca que habían estado del peligro. Una semana después del incidente, doña Esperanza vino a visitarlas. La anciana, que siempre había parecido frágil y dulce, ahora irradiaba una fuerza que Carmen nunca había notado antes. «Supongo que se preguntan cómo supe lo que estaba pasando», dijo doña Esperanza, sentándose junto a la cama de Carmen. Carmen y Luisa intercambiaron miradas de curiosidad. «Verán», continuó la anciana, «yo era partera cuando tú naciste, Luisa. Fui yo quien ayudó a traerte al mundo». La revelación cayó como una bomba en la habitación. Carmen sintió que le faltaba el aire. ¿Usted lo sabía todo este tiempo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Doña Esperanza asintió. Sabía que algún día el destino las reuniría. Solo tenía que ser paciente y estar lista para cuando llegara el momento. Luisa, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de la anciana. «Gracias por salvarnos». «Somos familia», respondió doña Esperanza con simplicidad, «y la familia se protege». Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, Carmen y Luisa comenzaron a sanar, tanto física como emocionalmente. La noticia de que el bebé de Luisa estaba sano, a pesar del estrés y el peligro, fue un rayo de esperanza en medio de la recuperación. Una tarde, mientras Carmen ayudaba a Luisa a caminar por el pasillo del hospital, Pablo apareció, su rostro una mezcla de alivio y determinación. «Se acabó», anunció. «Hemos desmantelado toda la red. Alejandro y sus cómplices enfrentarán la justicia». Carmen sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Por fin, después de tanto tiempo, podían respirar tranquilas. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Luisa, su mano inconscientemente sobre su vientre. Carmen miró a su hija, luego a Pablo y finalmente a doña Esperanza,
que se había convertido en una presencia constante y reconfortante. En ese momento supo la respuesta. «Vamos a vivir», dijo con una sonrisa. «Vamos a ser la familia que siempre debimos ser». Esa noche, mientras el sol se ponía sobre Medellín, Carmen se sentó junto a la ventana del hospital, observando la ciudad que tanto amaba. Había perdido su taller, sí, pero había ganado algo mucho más valioso. Una segunda oportunidad con su hija, la promesa de un nieto y una familia extendida que incluía a Pablo y a doña Esperanza. Pensó en el vestido de novia arruinado, en las puntadas deshechas y el encaje manchado. Pero en lugar de ver destrucción, vio posibilidades. Así como había remendado tantos vestidos a lo largo de los años, ahora tenía la oportunidad de remendar su vida, de crear algo hermoso a partir de los retazos del pasado. «Mañana», se prometió a sí misma, «comenzaremos a coser nuestro futuro puntada a puntada». Y mientras la noche caía sobre la ciudad, Carmen sintió por primera vez en muchos años una paz profunda. El camino por delante no sería fácil, pero ahora tenía algo que había perdido hace mucho tiempo: esperanza. Y con esa esperanza estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. 6 meses después del fatídico día en la iglesia, la vida en el pequeño apartamento de Carmen bullía con una energía renovada. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor a tela nueva y el suave murmullo de una máquina de coser. Carmen, inclinada sobre su nueva máquina, trabajaba con la precisión y el amor que siempre había puesto en sus creaciones. Pero esta vez el proyecto era especial, un pequeño conjunto de bautizo, delicado y blanco como la nieve. «¿Cómo va eso, mamá?», preguntó Luisa entrando en la habitación, con una barriga de 8 meses que parecía precederla. Carmen levantó la mirada, una sonrisa iluminando su rostro cansado pero feliz. «Casi terminado. Este bebé va a ser el más elegante de toda Medellín». Luisa se acercó, acariciando su vientre con ternura. «No puedo creer que en unas semanas estaré sosteniendo a mi hijo. A veces todavía tengo miedo, ¿sabes?». Carmen dejó la costura y tomó las manos de su hija entre las suyas. «Es normal tener miedo, mi amor. Ser madre es la aventura más aterradora y maravillosa que existe. Pero esta vez no estarás sola. Estamos juntas en esto». El sonido de la puerta abriéndose interrumpió el momento. Pablo entró cargado de bolsas de supermercado. «Llegó la caballería con provisiones», anunció con una sonrisa. En los meses transcurridos, Pablo se había convertido en una presencia constante en sus vidas. Su relación con Carmen, una vez relegada al pasado, había florecido nuevamente, esta vez más fuerte y madura. «Justo a tiempo», dijo Carmen, levantándose para ayudarlo. «Doña Esperanza vendrá para la cena, y sabes cómo se pone si no hay suficiente comida». Como si la hubieran invocado, la anciana apareció en la puerta, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa pícara. «¿Hablando de mí a mis espaldas?». La pequeña sala se llenó de risas y conversación, mientras todos se movían en una danza familiar, preparando la cena. Para Carmen, estos momentos eran preciosos, un recordatorio constante de lo mucho que había cambiado su vida. Mientras cortaba verduras, Carmen no pudo evitar pensar en el camino que los había llevado hasta allí. La pérdida de su taller había sido un golpe duro, pero con la ayuda de la comunidad y un préstamo gestionado por Pablo, había logrado montar un pequeño negocio de costura desde casa. Sus clientas, leales como siempre, la habían seguido, conmovidas por su historia y admiradas por su resiliencia. «¿En qué piensas?», preguntó Pablo, notando su mirada distante. Carmen sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de él. «En lo afortunada que soy, en cómo la vida puede cambiar en un instante». La cena transcurrió entre risas y planes para el futuro. Luisa hablaba emocionada sobre sus clases prenatales y cómo planeaba retomar sus estudios de enfermería una vez que el bebé fuera un poco mayor. Pablo compartía historias de su trabajo, ahora dedicado a programas comunitarios para prevenir que los jóvenes cayeran en la delincuencia. Doña Esperanza, siempre la voz de la sabiduría, los miraba a todos con ojos brillantes. «La vida es como un tejido», dijo en un momento de quietud. «A veces los hilos se enredan
y parece que todo está arruinado. Pero con paciencia y amor, siempre se puede crear algo hermoso, incluso de los retazos más dañados. Esa noche, después de que todos se hubieran ido y Luisa estuviera dormida, Carmen se sentó junto a la ventana, observando las luces de Medellín. Pensó en la joven asustada que había sido, en la mujer solitaria en la que se había convertido y en la madre y abuela que ahora era. Tomó el pequeño conjunto de bautizo que había estado cosiendo y lo sostuvo contra su pecho. Cada puntada era un acto de amor, una promesa para el futuro. Ya no cosía solo para ganarse la vida. Ahora, cada creación era un regalo para su familia, una forma de tejer los lazos que los unían. «Mi pequeño milagro», susurró, pensando en el nieto que pronto conocería. «Te prometo que nunca te faltará amor, que siempre tendrás una familia que te cuide». Mientras el sueño comenzaba a vencerla, Carmen sintió una paz que nunca antes había experimentado. Los errores del pasado, las heridas y los miedos, todo parecía desvanecerse ante la promesa del mañana. Mañana sería un nuevo día, un día para seguir cosiendo sueños, para fortalecer los lazos familiares, para amar sin reservas. Y Carmen estaba lista para enfrentarlo, con su aguja e hilo en mano, remendando no solo telas, sino corazones, porque al final había aprendido la lección más importante de todas, que el amor, como la costura más fina, puede reparar incluso las roturas más profundas del alma. Y con cada puntada, con cada abrazo, con cada momento compartido, estaba creando el tapiz más hermoso de todos, el de una familia unida por el amor y la esperanza.